Bueno, repasamos de mujer verdadera. La característica de una mujer verdadera de la semana 4 es el dominio propio, la prudencia. Es una característica fundamental para la vida de las personas. Se hizo un ejercicio en Estados Unidos para probar quiénes eran las personas que después alcanzaron mayor rendimiento, cuáles eran las personas que se desenvolvieron mejor en la vida, y lo hicieron con niños, y estos niños podían postergar la gratificación. No se comían la golosina, sino que postergaban. Todo niño que aprendió a postergar la gratificación por un bien mayor, por un premio más grande, fue una persona que después alcanzó grandes niveles académicos, alcanzó grandes logros. O sea, es importantísimo para la persona, para nuestra personalidad, como un rasgo de carácter, el dominio propio. Esta característica que lo tenemos aquí en Tito, capítulo 2, y nos va a decir desde el versículo 5. Bueno, desde el 4 dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Esta palabra prudente que dicen que tienen que aprender las mujeres, que deben, es una característica que se debe adquirir, que se debe practicar, que se debe desarrollar. No es solo para las mujeres, porque en el versículo 2 de Tito, capítulo 2, dice que los ancianos sean serios, prudentes. Esta palabra prudente es la misma prudente que se le pide a las mujeres. En el versículo 6 se nos dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. O sea, esta característica no es solamente para las mujeres, ni las jóvenes, ni las viejas, ni los... Es una característica que es imprescindible para todas las personas, y es una característica que va a hacer honrar a cada cristiano, va a honrar al Señor y nos va a hacer personas de bien. En el versículo 11 se nos dice, del capítulo 2 del mismo capítulo de Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios nos enseña, nos capacita para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta palabra sobria es la misma palabra prudente, es la misma palabra que tenemos, o sea, traducida, aquí lo tenemos traducido como sobriedad, la tenemos como prudencia. Sería la misma palabra que cuando vemos el fruto del Espíritu en Gálatas, dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y después dice dominio propio, templanza. Templanza, dominio propio, disciplina, es la misma palabra esta que tenemos traducida aquí como prudencia, O sea, esta prudencia, esta característica es fruto del Espíritu Santo. Esta característica la produce la gracia en nuestra vida. No es algo natural, nosotros no lo traemos por naturaleza, tenemos que desarrollar esta virtud y tenemos que crecer en esta virtud. Entonces, es fruto del Espíritu Santo y es obra de la gracia. Ahora, esta palabra prudencia, el original del griego es la palabrita sofron, que es una palabra que nosotros la hemos usado bastante el año pasado con las chicas, porque habla, significa una prudencia, templanza, y fron es mente. Entonces, en realidad, lo que esta palabrita va a decir es una mente controlada, una mentalidad controlada, una mentalidad sana. Dice, significa tener una mente segura, una mente controlada, una mente sana. Es una persona prudente, juiciosa, sensata, sobria, moderada. O sea, esta palabrita significa dominio propio, autocontrol, control de los impulsos y reacciones, autodisciplina, fuerza de voluntad,
prudencia. Entonces, cuando hablamos de Sofrón, hablamos de una actitud disciplinada, de una mujer que sabe controlar sus impulsos en todas las áreas de su carácter. Entonces, vamos a mirar, esta sería la definición de Sofrón. Aquí la tenemos. Es una sana, segura, una mente refrenada, y está hablando de una mente segura, controlada, prudente, sensata, moderada, con disciplina, y es fruto del Espíritu Santo. Entonces es fruto del Espíritu Santo. Esta es la palabrita prudente que podríamos, que en este capítulo vamos a ver como disciplina, como autodisciplina y como autocontrol. Ahora, en Timoteo, en 2 Timoteo 1:7 nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que entender que Dios nos da esta característica del dominio propio. Hay una cita en la página 102, que quiero que ustedes me acompañen, una cita de Tim Challies. Dice así, esta página 102, esta es la cita que vamos a leer. Dice, el dominio propio y la disciplina son aptitudes que podemos usar para refrenar el pecado y promover la santidad. Son dones que podemos emplear para estorbar a los viejos hábitos y formar otros nuevos y mejores. Entonces, esta disciplina y esta obra del Espíritu Santo es para frenar los viejos hábitos, nuestros patrones de conducta que van errados, y poder formar hábitos nuevos. Para esto necesitamos esta mente controlada, este dominio propio, esta autodisciplina, este Sofrón. Ahora, ¿en qué áreas debemos tener este dominio propio? ¿En qué áreas como mujeres tenemos que desarrollar este dominio propio? Y lo tenemos una listita que ustedes la van a tener en la página 104. En la página 104 ustedes tienen una lista así, donde tienen que unir los versículos con cada una de las áreas que debemos desarrollar el dominio propio. Vamos a irla leyendo. Tenemos el dominio propio en las emociones, y esto lo tenemos en Proverbios 16:22. En Proverbios nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que tener el poder para dominar una ciudad. O sea, hace falta tanta fuerza y tanta disciplina para dominarse a sí mismo, nos va a decir este proverbio. Entonces, nuestras emociones es un área donde necesitamos ejercer el dominio propio, el sofrón, la disciplina. ¿En cuál otra área necesitamos nosotros cultivar el sofrón? En la sexualidad. Y nos va a decir en 1 Tesalonicenses 4:3-5, nos va a decir, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. La voluntad de Dios es que sean santificados y que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. O sea, habla de un autocontrol en el área de la sexualidad. Es necesario cultivar, porque hoy en día que estamos bombardeados con tantas figuras sexuales, hoy en día que hasta se promueve el sexo virtual, tanta presión que tenemos en el área sexual a través de la pornografía, tenemos que aprender a
crecer en dominio propio, en decir esta imagen me hace mal, esto no lo voy a mirar porque después queda dando vuelta en mi cabeza. Debemos aprender a tener esta autodisciplina en el área de la sexualidad, desde algo que vemos respecto al área de sexualidad, a pensamientos que quedan en nuestra mente y los dejamos y los seguimos dejando anidar, los seguimos dando vuelta en la cabeza. Entonces, acuérdense que la palabra Sofrón habla de una mentalidad sana, equilibrada y que sabe decir no a cosas que no convienen. ¿En qué otra área necesitamos tener Sofrón? Y esta otra área es en el cuerpo. Y tenemos la cita de 1 Corintios 9:27. La cita de 1 Corintios 9:27 dice: Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, la idea es: golpeo mi cuerpo y lo domino, porque después que yo he predicado a otros, yo venga a hacer un tropiezo a las personas de las que le hablé. Entonces, está diciendo Pablo: necesito controlar mi cuerpo porque puedo actuar en tropiezo a otros. Otra área donde necesitamos dominio propio, Sofrón, es en el tiempo. Y tenemos Colosenses 4:5. O sea, ¿cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo empleamos nuestro tiempo? Se nos va el tiempo sin control, no tenemos el dominio propio para ser disciplinados en el horario, en las distintas tareas que debemos realizar. Dice en Colosenses: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, aprovechando al máximo cada momento oportuno, dice la NBI. O sea, habla de aprovechar, de redimir, de controlar el tiempo para que realmente el tiempo sea ocupado de la mejor manera posible. Necesitamos dominio propio para el tiempo. Necesitamos dominio propio en cuanto a la apariencia. Y esto, hoy en día que hay tanta presión por la ropa, por las apariencias, por el arreglo personal, nos dice en 1 Timoteo 2, 9 y 10. Dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con ostento de oro, perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan la piedad. Y va a decir en la NBI que la mujer debe vestirse con modestia y recato. Modestia, recato, un control, porque ¿qué pasa? Si no, podemos estar usando nuestra apariencia, nuestra vestimenta, quizá un pantalón demasiado ajustado, una remera transparente, puede ser tropiezo a otros y puede ser también algo que nosotros tenemos que aprender a ejercer un dominio propio en cómo manejamos nuestra apariencia, que no sea lo más importante lo exterior, sino que aprendamos a cultivar lo interior. Pero necesitamos para eso un autocontrol. Otro autocontrol que necesitamos es en el área de nuestra boca, en las conversaciones, en lo que decimos, en la forma que lo decimos, en la forma que nos comunicamos, en el tipo de vocabulario que usamos, en las cosas las palabras que salen de nuestra boca, si edifican, si hacen bien a los demás, o son palabras dañinas, hirientes, o que pueden estar hablando mal de otros. Dice en Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. El que mucho abre sus labios tendrá calamidad. O sea, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Está hablando de que el que refrena, el que controla, el que disciplina lo que va a salir por su boca, esa persona va a tener una vida larga, va a ser bendecido, no va a tener la calamidad. Lo que pasa es que muchas veces por hablar de más sufrimos las consecuencias y producimos daño.
Otra área donde debemos ejercer dominio propio es en las posesiones. Y en las posesiones tenemos Lucas 12:15. Dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, tengan cuidado, controlen la avaricia, no estén deseando más y más y más, y porque eso necesitamos aprender a controlar nuestros deseos y el deseo de tener de otras cosas, tener lo que tiene otro, la envidia, la avaricia. En esta área necesitamos también, en el área de las posesiones, tener este dominio propio. Y el último lugar donde tenemos que tener un dominio propio, ejercerlo, es en las amistades. Tenemos que aprender a controlar nuestras amistades, porque si no aprendemos a tener un dominio propio, con qué personas voy a estar, qué personas van a influenciar en mi vida, qué personas van a ser mis amistades, eso me puede llevar a la ruina. Dice Proverbios 1:10 y 15. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. No te dejes llevar por ellos, o sea, no te dejes arrastrar. Ejerce dominio propio, pon los frenos. Estas son las áreas donde nosotros tenemos que aprender a ejercer el dominio propio. Y para eso nosotros teníamos una hojita que ustedes ya la tienen, ya Casey se las pasó, donde están justamente cada una de estas áreas en la mente, en las emociones, en la lengua y en la conducta, y están allí dos columnas. Una columna que me habla de cómo es una mujer sofrón en esa área y cómo es una mujer no sofrón, una mujer disciplinada y una mujer indisciplinada. Una mujer que tiene dominio propio y una mujer que no la tiene. Entonces ustedes miren la listita, repasen la listita para que después cuando charlemos podamos conversar sobre estos temas. Pero es importante que el sofrón se cultiva en nuestra mente. Debemos emplearnos, esforzarnos para poder cultivar el sofrón, porque el campo de batalla es nuestra mente. Y vamos a leer unos textos que tenemos aquí en la página 112, el texto de Romanos 12:2, página 112, Romanos 12:2, lo tenemos al margen, dice así, acá, Romanos 12:2, practiquen, dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y el de 1 Pedro, que está arriba, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, hay un enemigo que quiere devorarnos. Hay un enemigo que quiere destruirnos y anda rondándonos. Pero la única forma que vamos a poder defendernos es manteniendo esta actitud de un dominio propio, de un autocontrol. Por eso dice, sean sobrios, sean equilibrados, porque en la medida que ustedes no se controlen, son presa del enemigo, vamos a caer fácilmente. Por eso dice, practiquen el autocontrol, el dominio propio, porque tienen un enemigo que quiere destruirlos. Y después nos va a decir que debemos cambiar, y para poder cambiar tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que darnos cuenta que hay cosas que el Señor las quiere para nuestro bien y que Él nos va a decir en Filipenses 4:8 qué cosas debemos pensar. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, debemos pensar todo lo que realmente sea positivo, que nos haga bien y que sea de acuerdo a lo que Dios dice, a la verdad de Dios, y no a las mentiras que el enemigo quiera meternos en nuestra cabeza para hacernos tropezar, porque anda rondándonos para hacernos caer. Entonces,
Esta mente disciplinada es una mente con dominio propio, sana, refrenada, con sensatez, gobernada. Puede gobernar la pasión, el deseo, las emociones, y todo lo somete a la luz de Dios, a la obediencia a Cristo. Esta autodisciplina es una mentalidad de una disciplina especial. Ahora, ¿cómo cultivamos el sofrón? ¿Cómo cultivamos esta cualidad, esta actitud? Lo tenemos aquí, y nosotros habíamos hecho, no sé si ustedes cuando ven los dibujitos se van a acordar, hicimos esta hojita, ese señalador, que son los 5 pasos para cultivar el sofrón. Y a estos 5 pasos los tenemos en la página 115 de nuestro libro. En la página 115 de nuestro libro tenemos estos 5 pasos para cultivar el sofrón. Aquí lo tenemos. Empiezan aquí. Esta es cómo cultivar esta actitud. Es muy lindo que todos decimos que es hermoso tener una autodisciplina. Bueno, tenemos que entender que es fruto del Espíritu. Para que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestra vida, tenemos que aprender a tener esa comunión con Dios, a crecer en obediencia a Dios, en la lectura de la palabra, en meditación de su palabra. Entonces, de esa forma vamos a crecer en esta autodisciplina, en este fruto del Espíritu, que es obra de la gracia, es obra de Dios en nosotros. Pero tenemos que, hay estos 5 pasos que son importantísimos y que es bueno que lo vayamos y recordando con las mímicas, como lo practicamos con las chicas, para poder lograrlo. Primero tenemos que meditar en la situación. O sea, lo primero es examino mis pensamientos, los examino a ver por qué actúo de esta manera, por qué reacciono mal ante esto. Entonces, medito en la situación. ¿En qué áreas de tu vida necesitas más dominio propio o disciplina? Me impaciento mucho, soy irritable, me irrito mucho cuando voy a tal lugar, cuando estoy con tal persona. Entonces, identifica la circunstancia y tómate un tiempo para evaluar qué pensamientos erróneos y qué motivaciones te están llevando a esa falta de dominio propio. Entonces, lo primero es meditar en la situación. Teníamos una lupita para examinar nuestros pensamientos. Este era el primer paso, meditar cuando yo no tengo dominio propio. Cuando no puedo dominarme, por ejemplo, me muestran una ropa y yo la miro y la deseo y quiero comprarla y compro impulsivamente. Entonces, tengo que aprender a ver la situación y a decir, bueno, en esta situación no me voy a exponer a esta situación, voy a evitar este tipo de situaciones para no caer en esta falta de control. O sea, cada uno sabe en qué área, y lo importante es identificar en qué área y ver cuál es la motivación que me lleva a tener esta falta de control. Lo segundo es prepararte para actuar. Y en 1 Pedro 1:13 nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ajustá tu mente a lo que Dios dice en su palabra. Entonces nosotros teníamos un cinto, porque explicamos que el soldado se ajustaba un cinto para poder estar preparado para luchar. Tenía que ajustarse la ropa para no enredarse. Entonces, cuando hablamos de ceñir los lomos, hablamos de ajustar nuestros pensamientos para que no anden volando. No andemos volando con nuestra mente sin ajustar los pensamientos de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, para poder tener este dominio propio necesitamos ajustar los pensamientos. Ajustarlos a la realidad, a lo que Dios nos dice. ¿Cómo quiere el Señor que yo piense? ¿Estoy pensando de acuerdo a lo que el Señor le agrada?
busco un versículo que aplique a la situación que a mí me pasa. Y trato de memorizar un versículo que me ayude a vencer esa debilidad de falta de dominio propio. Entonces, primero examino el pensamiento, después me preparo, ajusto mi mente, le pongo un cinto a mi mente, acá lo tenemos al cinto, ajusto mi pensamiento a lo que la Biblia dice. Trato de memorizar un texto que me ayude a vencer esta falta de dominio propio. Y lo tercero es pausa, momento. Tómate un momento para evaluar el porqué. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. La mayoría de nosotros actuamos y reaccionamos sin pensar. Nos desconectamos de nuestra mente y actuamos por instinto, por impulso. Entonces, para poder cambiar un patrón incorrecto, es importante poner una coma. Tomarse un momento y decir, cuando vas a reaccionar mal, pausa. Respira hondo. ¿Por qué voy a reaccionar así? ¿Por qué voy a decir esto? ¿Por qué voy a...? Entonces, aprender a tomarnos ese minuto, esa pausa sofrón, pausa de disciplina, pausa de dominio propio, y entonces poder entender, ¿es inteligente esto que voy a hacer? ¿Me complace al Señor esto que voy a hacer? ¿Esta siguiente acción es algo que va a dañar mi cuerpo? ¿Me voy a comer este kilo de chocolate sin tomarme un momento de decir, ¿me conviene? Después me voy a quejar, me voy a sentir mal. Una coma sofrón para poder ejercitar ese dominio propio. Ese es el punto 3. Pausa, momento, tiempo, coma. El 4 es confiar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la obra de Dios y aquí tenemos un corazón abierto. Me abro al Espíritu Santo, dejo que Dios sea el que me dé la fuerza. Yo sé que la templanza es fruto del Espíritu. Entonces, dejo que Dios trabaje en mi corazón. Me abro al poder del Espíritu Santo para poder decir no a lo que no me conviene. El Espíritu Santo me va a dar la fuerza porque es obra del Espíritu. El sofrón es obra del Espíritu. El autocontrol, la disciplina es obra del Espíritu. La prudencia es una obra del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Lo leímos en Tito, que es obra de la gracia de Dios. Entonces, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, esto es de la carne, no le voy a dar el gusto. Aquí tiene que el Espíritu vencer sobre la carne. Debo obedecer al Espíritu Santo. Entonces, el punto 4 es confía en la guía del Espíritu Santo. Abrí tu corazón al obrar del Espíritu para que el Espíritu te dé poder para decir no a lo que no te conviene. Muy bien. Entonces tenemos los 3 primeros, dijimos. El primero es medita en la situación, examina los pensamientos. Lo segundo es ajusta tus pensamientos, prepárate para actuar. Lo tercero es tómate un tiempo, recuerda tu compromiso y pausa antes de reaccionar, antes de actuar de esa manera. Lo cuarto es abrir tu corazón a la obra de Dios, al Espíritu Santo. Y el número 5 es sácate esa forma de actuar vieja y ponete una nueva. O sea, reemplázalo. No podés decir, me saco esto y quedarte sin poner nada. Por eso el Señor nos dice que nos debemos despojar del viejo hombre que está viciado, nos dice en Efesios 4:22, que está viciado conforme a deseos engañosos, y vestirse del nuevo. No nos podemos quedar desnudos. Tenemos que siempre reemplazar un mal hábito por algo bueno.
Entonces, decir, ¿cómo voy a hacer esto? En vez de reaccionar de esta manera, voy a prepararme para actuar, voy a pensar un texto, voy a buscar una respuesta adecuada, voy a sustituir esta forma de actuar, en vez de decir esto, voy a decir esta otra palabra que obedece a Dios, voy a reemplazar esta conducta por algo bueno. Entonces, es decir, bueno, en vez de comerme el kilo de chocolate, me voy a comer unos cereales en ese momento de voracidad. O sea, cada uno sabemos cómo sustituir ese patrón malo por un patrón bueno. Cuando abandonamos un vicio en nuestra vida, otro comportamiento pecaminoso lo quiere reemplazar. Entonces tenemos que llenar el vacío con algo mejor. Y este ejemplo lo tenemos de la casa, que sale un espíritu malo y vuelven 7 peores. O sea, si nosotros no ponemos que Dios, y de acuerdo a lo que Dios, una conducta saludable, una conducta que honre al Señor, reemplazando el mal hábito, seguramente lo vamos a reemplazar con otro mal hábito. Queremos ser espirituales y entonces lo reemplazamos con una apariencia, con algo que no es saludable. Entonces yo tengo que ver con qué voy a reemplazar ese mal hábito. Por ejemplo, no basta dejar de malgastar muchas horas, 4 horas al día en Facebook, sino ¿qué vas a poner en su lugar? ¿Cómo vas a usar ese tiempo sabiamente? Y el último, entonces el quinto era desvestirse de esas actitudes viejas que son de la carne y vestirme actitudes nuevas. Y el 6 es decidir seguir una vida sofrón. ¿Qué es lo que me va a pasar? Me va a pasar que por ahí fracaso y voy a decir, oh, ya lo arruiné. Volver a empezar, siempre dispuestos a esforzarnos y a cultivarnos. No lo vamos a cultivar en un día ni dos. Se requiere tiempo para poder tener esta actitud que Dios quiere que nosotros cultivemos, que es la actitud del sofrón. Entonces, tenemos los 6 pasos, estos 6 pasos son los que nos van a ayudar a cultivar una mentalidad sofrón. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos sentimos desafiadas a cultivar este dominio propio, esta autodisciplina en todas las áreas de nuestra vida. Señor, muéstranos por medio de tu Espíritu Santo en qué área nos está faltando esta autodisciplina. Señor, necesitamos que tu gracia nos enseñe a vivir con disciplina, con autocontrol, con dominio propio. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a cada una en aquella área que tú sabes que nos está faltando. Bendice cada una de las mujeres. Gracias por tu palabra en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.